Ok, perfecto. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión del curso de Dirección y Organización de Empresas, ¿verdad? Entonces vamos a ya comentarles que estamos en pleno proceso de calificación de evaluaciones. Me parece que ya en esta sección están todos calificados. Bueno, no estoy seguro, pero ya la gran mayoría seguramente debería de tener nota. En ese sentido, bueno, indicarles y felicitarlos por el desarrollo que han tenido del primer entregable, que ha sido un entregable, digamos, para poder generar mucho lo que es el tema de criterio, pero basado en conceptos, ¿correcto? Entonces vamos a pasar a nuestra sesión del día de hoy, que estamos iniciando ya nuestra segunda unidad, ¿correcto? ¿Se me escucha, por favor? ¿Me comentan? Voy a presentar la pantalla también. Me gustaría que me confirmen si es que se está viendo la pantalla, ¿sí? Sí. Ok, a ver. Entiendo que... ok. Buenas noches. A ver, por favor, me confirman que se me esté escuchando y se esté viendo la pantalla. Les voy a agradecer. Hola. ¿Alguno de sus compañeros o alguno de ustedes, por favor, que me pueda dar el feedback de que se me esté escuchando y se me esté oyendo? Por el chat, por favor, o en todo caso por el audio, ¿sí? Hola. Sí se le escucha, ingeniero. Perfecto, Ítalo. Muchísimas gracias. Está un poquito inestable la conexión de Meet el día de hoy, aparentemente, pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda unidad y esta segunda unidad trata aspectos concernientes a lo que es dirección de una organización. ¿Correcto? Eh, bueno, mencionarles pues que la dirección es una de las funciones que ya hemos revisado, ¿no? Que tienen las organizaciones, ¿verdad? Habíamos revisado los cuatro procesos o subprocesos, como quieran verlos, de la administración, ¿no? Que en este caso es el planificar, el organizar, el dirigir y el controlar. ¿Ok? Y estos cuatro subprocesos eran el quehacer diario de cualquier persona que se encuentre desarrollando algún puesto de dirección en una organización, ¿verdad? Entonces la dirección, como su nombre dice, es darle sentido y hacer que las cosas pasen dentro de una organización, ¿verdad? Y regularmente el líder es el que siempre va a la parte de adelante y es el que debería demostrar con su ejemplo y indicar cómo es que se hacen las cosas, ¿no? En una organización. De esa manera, el líder cuando ejecuta algún tipo determinado de acciones, también se hace de la autoridad moral para poder ejecutar cierto tipo de acciones, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es dirección, deberíamos de considerar un aspecto sumamente importante y que va a ser uno de los temas principales del día de hoy, que es la motivación. Y miren, a todo nivel, creo que estamos bastante conscientes de lo que significa el desempeño de una persona motivada, ¿verdad? El desempeño, es decir, cómo es que se maneja una persona que, en definitiva, desea que una organización vaya hacia adelante, ¿no? Y si debemos de pensar en la motivación, pensémosla como que es un motor interno, es el motor que nos mueve a hacer las cosas, pero sobre todo que conecta dos elementos, la mente y nuestra voluntad, ¿ok? Pero la conecta ¿para qué? Para conseguir objetivos, ¿sí? Entonces,
En ese sentido, la motivación cobra especial atención porque como fuerza, ustedes saben que la fuerza siempre nos va a inclinar o nos va a llevar en un sentido, ¿no? Imagínense un vector y un vector es claramente una fuerza, ¿verdad? Pero genera, digamos, incluso movimiento en una dirección, y esa es la dirección. La motivación laboral, a ver, parece que se... se intentó caer la señal. La motivación laboral está relacionado con la conducta. A ver, me da un segundo, por favor. Aparentemente se está cayendo la señal. Quiero cambiar de
Mil disculpas. He tenido desactivado el audio. Empezamos nuevamente. Les pedía la disculpa del caso porque aparentemente por un momento fluctuó la señal acá en la zona donde me encuentro, pero finalmente, bueno, hemos retomado la comunicación. Creo que ha sido cuestión de un par de minutos, ¿no? Bueno, retomamos desde el punto donde nos hemos quedado, que viene siendo el tema de motivación, ¿no? Y les mencionaba que la motivación pues viene siendo el motor interno que va a conectar mente y voluntad, pero sobre todo, ¿ok? Enfocándose en una dirección, que es la consecución de los objetivos. Y de ahí desprendía aquel aspecto fundamental que lo comentamos hace unos instantes también, que la fuerza que tiene una persona motivada va a generarse o va, digamos, a plasmarse en lo que viene siendo el desempeño laboral. Es decir, una persona motivada es una persona que tiene, pues, un desempeño sobresaliente, un desempeño mayor que una persona en un estatus, digamos, normal, ¿no? Así que existe una referencia en lo que concierne la motivación, vale decir, las personas, mientras más motivadas están, también el desempeño, el rendimiento laboral va a ser mayor. Pero ahí hay que tener bastante cuidado y evitar los picos, digamos, de motivación, ¿no? Sino que tiene que ser una motivación bastante, digamos, sostenida en el tiempo, ¿no? Y esta motivación evidentemente implica la orientación hacia metas, ¿verdad? Asimismo, vale la pena aclarar que la motivación tiene diferentes matices, ¿no? Y uno de los matices importantes es entender cuáles son las diferencias culturales que tiene una persona o un grupo, porque en función también a estas diferencias culturales y al estado de necesidad en el cual se encuentran estas personas, la motivación va a ser, digamos, la forma de ser motivadas va a ser distinta. Y aquí es donde quiero comentarles algunos aspectos claves de lo que significa la motivación, ¿no? Y permítanme, en este caso, hacerles estas 4 preguntas y que ustedes me ayuden y vamos conversando para ir dándole forma un poco más a lo que significa contar con personas altamente motivadas, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué creen ustedes que incentiva a las personas a hacer bien su trabajo? Yo los invito a través del chat, inicialmente a todos, ¿sí? A través del chat, eh, que pudieran indicarme con una palabra o con un par de palabras, de manera corta, qué es lo que incentiva a cada uno de ustedes a hacer bien su trabajo, ¿verdad? Seguramente tendremos diferentes aspectos, ¿no? No a todos, digamos, el nivel de motivación será recurrente a una causa, ¿vale? Es decir, hay personas que se motivarán por digamos, el que sean, digamos, invitados a un ascenso, ¿no? Estamos hablando de línea de carrera. Hay otras personas que más que el ascenso, la línea de carrera, probablemente, exacto, como nos está comentando Roy, ¿no? Un buen clima laboral. Otras personas seguramente estarán motivadas por el reconocimiento, ¿verdad? Y estamos en una sociedad donde el reconocimiento, en definitiva, muchas veces es escaso o poco, ¿no? ¿Okay? Entonces, a ver, vamos viendo sus respuestas, ¿no? Un buen clima laboral, nos dice Roy. John Robinson nos dice la verdad, ¿ok? O la sinceridad también, ¿verdad? Cuando existe coherencia y existe, digamos, sinceridad en lo que ocurre en las diversas situaciones en una compañía, ello ayuda mucho al dinero, ¿no? Y ese es uno de los factores que vamos a conversar ahora, porque es bastante se dice mucho, ¿no? Del dinero como elemento de motivación, así que vamos a revisarlo también el día de hoy. ¿Qué más? Hablamos del crecimiento personal, ¿sí? Claro que sí. Una persona que
tenga, digamos, la posibilidad de realizar o de tener un crecimiento a nivel profesional, ya sea en capacitación y desarrollo, o ya sea a nivel de línea de carrera, en definitiva, tiene la posibilidad de estar motivada, ¿no? Simplemente me gusta lo que hago. Así es, Edwin. Esa es una buena razón, hacer lo que le gusta a uno y el sentirse cómodo y el sentirse dentro de ese hacer también, digamos, generar nuevos retos, y eso es algo que vamos a conversarlo ahora, el estado de comodidad y el asumir retos, ¿ok? También es un medio en el cual las personas se motivan. Vayamos a la segunda pregunta que dice, a ver, me ayudan también con sus respuestas. ¿En las empresas debemos premiar un buen trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con un sí o con un no? Simplemente. Ayúdenme con las respuestas. ¿Se debe de premiar un buen trabajo? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Un no? ¿Ok? José Carlos nos dice sí. A ver, ¿me ayudan con sus respuestas? Ojo que estamos hablando del buen trabajo, ¿ah? No estamos hablando de cumplir, digamos, con el trabajo, no estamos hablando de un desempeño sobresaliente en lo que es el trabajo, ¿sí? Estamos hablando ahí de un desempeño ya sobresaliente, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, en definitiva, todo desempeño sobresaliente debe ser sujeto a premiación, pero aquí eh, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y no caer, digamos, en un ambiente transaccional. O sea, ¿qué significa? Que todas las personas que desempeñen un buen trabajo, un trabajo sobresaliente, deben de ser premiadas. Entonces, para esto deberíamos de poner las reglas de juego de manera previa. Y vamos a hablar más adelante también de lo que significa un plan de motivación, un plan de reconocimiento en las organizaciones, ¿verdad? Porque en la medida que, en la medida que podamos dar las reglas de juego claras, es decir, que, eh, es decir, que podamos de salida, es decir, todos los colaboradores sepan qué es lo que deben esperar y qué es lo que no deben esperar, esto se hace más coherente. Asimismo, si es que las reglas de juego no se aplican de manera igual, también vamos a tener problemas. Es decir, no podemos premiar a un colaborador por su desempeño sobresaliente y a los demás no, porque eso, muy por el contrario, lo que va a hacer es generar un clima bastante complicado. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, vayámonos con la tercera pregunta que dice, ¿el dinero motiva a las personas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me ayudan con sus respuestas? ¿Motiva o no motiva el dinero a las personas? A ver, vamos. Ok, hay una respuesta. A ver, vamos con sus respuestas. ¿El dinero motiva o no motiva a las personas? ¿Qué dicen? Ok. A ver, vamos. Me gustaría ver más respuestas. A ver, participemos todos. ¿Sí? Tengo dos respuestas ya. Una que dice sí, una que dice depende. Una respuesta más, a ver. A ver, Roy, Edwin, José Carlos, Ítalo, a ver, por favor, ayúdenos con sus respuestas. ¿Qué dice? ¿El dinero motiva a las personas? Bueno, el pensar que el dinero motiva a las personas tiene varias aristas, ¿no? En el corto plazo, en definitiva, sí motiva, ¿ok? Pero, como les dije, la idea es que no generar una motivación del tipo intrínseco, ¿verdad? Es decir, una motivación eh, que luego pueda generarnos también dificultades, ¿no? Ok, Roy nos hace un comentario interesante, ¿no? Es parte de, ¿ok? Y
yo he reservado una parte de esta sesión efectivamente para tratar el tema del dinero en el contexto de la motivación. Así que vamos a esperar hasta llegar hasta ese punto para ampliar un poco y generar la respuesta, ¿sí? Vámonos con la pregunta final. ¿Cómo logramos que las personas se desempeñen más allá de lo normal? ¿Qué dice? ¿Cómo logramos que las personas se desempeñen más allá de lo normal? ¿Mm? ¿Qué haría que cada uno de ustedes dé un poco más de lo que regularmente, o sea, de manera común, da uno en alguna labor, ¿no? Obviamente esto pasa por un estado de motivación, ¿no? ¿Verdad? Y para cada quien va a haber un elemento diferente de motivación, ¿no? En la imagen estamos viendo la famosa zanahoria, ¿no? Y es que en realidad, si lo vemos metafóricamente, esa zanahoria podría transformarse también en un elemento de motivación, pero no a todos, pues, no a todos en general les atrae una zanahoria, ¿no? ¿Ok? Entonces, la zanahoria como zanahoria, tomémoslo como un elemento de motivación, pero ese elemento va a variar dependiendo de las personas. Entonces, vayamos profundizando un poquito más. Y en esta profundización que vamos a hacer, es necesario empezar a revisar ya algunas teorías o algunos estudios que se hacen en referencia a lo que es la motivación, ¿no? La primera nos habla de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Y Maslow, como ustedes saben, no es nada nuevo, ¿verdad? Maslow no es nada nuevo. Y esta pirámide ya la hemos estudiado seguramente en otros cursos. Y básicamente Maslow nos habla de las necesidades que deben de ser satisfechas, ¿verdad? Y existen diferentes niveles en esta pirámide, los cuales deben de, digamos, ser satisfechos en un orden, en el sentido de que eh, deberíamos de saber si nuestros colaboradores se encuentran en algún nivel de la pirámide. ¿Ok? Ustedes saben que esta pirámide es, digamos, las necesidades, mientras más básicas, van a estar en la base. Mientras más vamos desarrollando las necesidades, van a estar en la parte superior. O sea, mientras menos necesidades, obviamente vamos a ir cambiando este tipo de necesidades, pero en la base tenemos las necesidades fisiológicas. Cuando satisfacemos las necesidades fisiológicas, pasamos ya a un siguiente nivel donde buscamos satisfacer necesidades de seguridad. ¿Okay? Y luego pasamos a un siguiente nivel, si es que esas necesidades de seguridad han sido satisfechas, ¿no? A las necesidades sociales, como por ejemplo el amor, el sentirnos queridos, el sentido de pertenencia a un grupo. Y luego, cuando son satisfechas, pasamos ya a las necesidades de ego. Y miren, estamos yéndonos ya al último nivel de la pirámide, ¿no? Y en las necesidades de ego son necesidades ya propias del ser humano, que incluso a nivel profesional podríamos comentar, es la de sentirnos valorados, respetados, como también al nivel netamente personal, ¿no? Y llegamos al nivel más alto, que es de la autorrealización. Pero ¿qué es lo que nos dice, ¿no? Nos dice estos estudios, principalmente Maslow, deja en claro de que según el nivel en el que estemos, vamos a tener como motivación, digamos, la satisfacción de las necesidades de ese nivel. Es decir, si es que yo estoy en el nivel más bajo y tengo necesidades básicas, muy básicas, como la de comida, como la de refugio, qué sé yo, en definitiva, una necesidad, por ejemplo, o una necesidad de satisfacer un elemento de ego, o satisfacer mi ego propio, no me va a motivar, pero sí me va a motivar tener la tranquilidad de tener la comida, de tener el sueño, un refugio, aire fresco, abrigo. Eso es lo que me va a motivar si es que yo estoy en la etapa más, digamos, en la etapa más baja, ¿no? Entonces, en función en el nivel en cual yo me encuentre, ¿correcto? En función en el nivel en el que yo me encuentre, en definitiva voy a satisfacer esa necesidad, y aquello que signifique satisfacer esa necesidad va a hacer que, digamos, se vuelva un elemento ya de motivación. ¿Sí? Vamos a desarrollar un caso, que es el caso Airbnb. Yo necesito ahí la participación de ustedes, ¿correcto? Vamos a tomarnos algunos minutos para que ustedes puedan evaluar este caso y generar algunas respuestas. Pero yo les voy contando un poco de lo que se trata Airbnb. Airbnb es una startup, es una compañía,
que lo que hace es algo parecido a lo que hace Uber. Uber es una empresa de taxis, por decir, ¿no? Que lo que presta es el servicio de movilidad y lo que hace es conectar al pasajero con el, digamos, propietario del taxi. ¿Correcto? Es un servicio que básicamente lo que hace es conectarlos para que luego, mediante una estructura, mediante el software, ¿no? Pueda llegarse a un contrato, digamos, en este caso, en el caso de Uber es la aceptación del servicio de transporte, ¿no? Pero Airbnb lo que hace es el negocio de alquiler de locaciones, ubicaciones donde podría ir cualquier persona, ¿no? Departamentos, espacios o ambientes de una casa, qué sé yo. De tal manera que de lo que se trata es que conecta, digamos, una persona, imagínense, que está yendo a una ciudad no sé, pues por trabajo, por negocio, por placer, por diversión, por lo que fuera, y le da la posibilidad de no quedarse en un hotel, sino quedarse en un ambiente probablemente más agradable, más familiar, qué sé yo, pero con, digamos, con costos que son relativamente más económicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la disyuntiva es en Airbnb, que cualquier persona decida si va a un hotel o un alquiler Airbnb, ¿verdad? Y normalmente los Airbnb son espacios que se vienen alquilando, espacios amoblados, similares a un hotel, ¿no? Que cualquier persona, cualquier familia podría tenerla, es un espacio que no esté usando, digamos, un ambiente dentro digamos, que a veces lo hacen a modo de mini departamento, o sea, es eso. Incluso hasta lo que son habitaciones, ¿no? Les comento un poquito lo que es el caso Airbnb. Joe Gebbia y Brian Chesky crearon esta startup, pero la cosa no es, para quienes conozcan Airbnb, la cosa no es tan, no les ha ido tan fácil ni tan bien desde que iniciaron, ¿no? En sus inicios fue complicada la cosa. Y aquí les dejo un fragmento que vamos a comentarlo, ¿no? Airbnb es una plataforma online de alquiler a través de Internet que pone en contacto a las personas, como ya les dije, ¿no? Y está valuada en cuánto? En 25.500 millones de dólares. Imagínense cuánto vale esta compañía, ¿no? 25.500 millones de dólares. O sea, es una cifra muy, muy exorbitante, ¿no? Y en el 2008, ojo que esto estamos hablando de poco menos de 10 años, ¿no? Sus fundadores, o un poco más de 10 años, alrededor de los 10 años, ¿no? Sus fundadores, quienes ya lo vimos en la diapositiva anterior, nunca predijeron el éxito que tendrían como compañía, ¿no? A pensar de que ya tenían, digamos, tenían la empresa, o sea, tenían el emprendimiento, porque en un primer momento era un emprendimiento, ¿no? Y habían incluso ganado algunos festivales, qué sé yo, pero la cosa no era tan, digamos, positiva para ellos, ¿no? Y sobrevivían, como dice en esta parte, sobrevivían con cereal y una deuda de decenas de miles de dólares en sus tarjetas de crédito. Es decir, en su primera etapa, ellos no estaban tan, digamos, el éxito aún no les estaba sonriendo. Por lo tanto, mucho de sus necesidades primarias aún estaban siendo satisfechas con dificultades, ¿no? Como la necesidad de comer, como la necesidad de sueño. Tan es así que esa tarjeta de crédito que tenían la tenían sobregirada, ¿no? Pero nunca se negaron o nunca llegaron a renunciar, digamos, a este sueño y más tarde tuvieron la fortuna de, digamos, utilizar una incubadora de negocios, ¿sí? Que les permitió, que es Combinator, que les permitió emprender, digamos, o digamos, avanzar mucho, mucho en este negocio y ser la compañía que hoy día ellos son, ¿no? Entonces estamos hablando de pasar en poco tiempo, digamos, estar en una situación sumamente complicada a llegar a ser actualmente una compañía de más de 25.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, a raíz de lo que hemos visto en este caso, me gustaría, por favor, que lean esa pregunta que deseamos contestar
Y lo vamos a contestar en el contexto de la jerarquía de las necesidades de Maslow, es decir, la pirámide de Maslow. A mí me gustaría que desglosen y traten de analizarlo en función a este a este contexto de las tres preguntas que están viendo en la parte de abajo. Vamos a tomarnos simplemente unos 4 minutitos y enseguida damos la solución al caso. ¿Les parece? Pero necesito que ustedes vean eh, y analicen esa pregunta y traten de responderla al interno, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en lo que me sirve un vasito de agua, por favor, eh, resolvamos esa pregunta.
Ok, listo. Hemos tenido ya el tiempo para poder ensayar una respuesta, ¿sí? ¿Ok? Analicemos esto, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque motivacional que tuvieron los cofundadores de Airbnb según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow? Mira, aquí vamos a desglosar esa pregunta, ¿sí? Primero, ¿en qué nivel de la pirámide se ubican? Estamos situándonos en el tiempo, en el momento en que ellos tenían dificultades, ojo, para, digamos, dificultades en la compañía, esto recién estaba emprendiendo, y tenían necesidad de comer, necesidad de, digamos, de seguir conservando el lugar donde estaban, ¿verdad? Aquí tenemos la respuesta de Roy. En definitiva, estamos hablando del nivel 1 de la pirámide, es decir, la necesidad de satisfacer la necesidad, bueno, valga la redundancia, necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Comida, bebida, refugio, que es la necesidad que tuvieron, ¿sí? La segunda pregunta, ¿cuáles eran las preocupaciones inmediatas que tenían ellos? Y las preocupaciones inmediatas, ¿verdad? Era su preocupación de mantenerse y subsistir de una determinada forma, a que es, digamos, ayudándose de la tarjeta de crédito, porque no tenían efectivo, no tenían dinero, para que puedan seguir, digamos, trabajando dentro de, o llevando lo que es su empresa, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían sus motivaciones? Si es que están en el nivel más bajo de la pirámide, sus necesidades en ese momento, eran necesidades básicas, alimentación, vivienda y seguramente vestimenta, ¿no? Ropa, ¿ok? Pero esa es en la situación en la que Airbnb recién empezaba, ¿no? Ahora, si es que nos vamos a la situación ya actual, en estos tiempos, en definitiva, digamos, ellos han aspirado, han subido en la pirámide, ya no están pues en el nivel más bajo, ¿no? Lo más probable que el día de hoy ellos estén, no sé, pues me imagino que entre necesidades de ego y necesidades sociales, probablemente sociales, amor, que se sientan queridos, con afecto, tienen su familia, ¿no? Por lo tanto, yo consideraría que es muy probable que estén tratando de satisfacer sus necesidades de ego, que es la de sentirse valorados porque tienen una compañía sobresaliente, porque lo han hecho en base a su esfuerzo, el sentirse respetado, el sentir ese respeto de esa comunidad que viene siendo, digamos, la comunidad de las startups en Estados Unidos, ¿no? Y seguramente estatus, ¿no? Y están camino a satisfacer también sus necesidades de autorrealización, ¿no? Entonces, a lo que voy es, como conclusiones de este caso, es que lo que los motiva a los fundadores de Airbnb hoy en día es sumamente diferente a lo que les motivaba en aquel momento donde estaban en una situación bastante complicada, ¿sí? Y si es que tuviéramos que escoger para motivarlos en alguno de los determinados momentos, es necesario que nosotros conozcamos y determinemos, digamos, de partida, cuál es su ubicación en la pirámide de Maslow. Así que eso nos sirve, ¿para qué? Para cuando que queramos nosotros en nuestras organizaciones motivar a las personas, identificar en primer término en qué nivel de la pirámide se encuentra y no tratar de motivar a todo el grupo, ¿ok? No motivar a todo el grupo como si tuvieran las mismas necesidades, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión que nos llevamos de este caso y vamos a seguir viendo la segunda teoría, que es la teoría de Alferen. ¿Qué nos dice Alferen? Alferen nos dice lo siguiente, ¿no? Es una teoría bastante similar que la de Maslow, pero simplemente que aquí, mientras que la de Maslow estábamos hablando de 5 niveles de la pirámide, aquí lo que hace es segmenta la pirámide en 3 niveles: necesidades de existencia, de relación y de crecimiento. Pero en resumidas cuentas, la lógica, digamos, es la misma, ¿no? En función a en qué bloque se encuentre la persona, vamos a necesitar motivarla en función a lo que requiere, digamos, satisfacer en ese momento, ¿no? A los 2 primeros niveles se le denomina existencia, a los 2 segundos niveles de relación y al último nivel, traslapado con el anterior, necesidades de crecimiento. Esa es la teoría de Aldefer-Eric, ¿sí? Hay otra teoría, que es la teoría de los 2 factores de Herzberg. ¿Qué nos dice esta teoría en referencia a la motivación? Miren, aquí nos dice que existen, esta teoría de motivación nos dice que existen 2 factores,
que son los factores motivadores y los factores higiénicos, ¿ok? Y se los cuento de manera más sencilla, ¿no? Cuando el ser humano camina bien, ¿ok? Cuando el ser humano va bien, lo que sucede es que lo atribuye a factores propios, ¿sí? A su capacidad, a su desempeño, digamos, a cosas que provienen de él. Pero cuando las cosas van mal, la razón por la cual asume que le está yendo mal, se la considera, o sea, lo considera que son factores higiénicos, es decir, que las condiciones del trabajo no son las adecuadas, que no lo están recompensando a nivel salarial de la manera correcta, eh, digamos, porque no tiene una relación muy buena con sus superiores, por decir, ¿no? Entonces aquí hay factores motivacionales que se llaman factores de satisfacción y de insatisfacción, que son los factores higiénicos. Y claramente en este cuadro vemos que los factores motivacionales es el trabajo, la realización, el reconocimiento, el progreso profesional y la responsabilidad, mientras que los factores higiénicos son ¿qué cosa? Las condiciones del trabajo, la administración de la empresa, el salario, las relaciones con la jefatura, con el supervisor y los beneficios y servicios sociales, ¿no? Entonces, así funciona la teoría de los factores de Herzberg, ¿correcto? Luego tenemos una teoría bastante interesante, que es la teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. ¿Qué nos dice McClelland? Me gustaría que se fijen en la imagen que está en la parte derecha, ¿ok? En la parte derecha y podamos evaluarla para poder entender bien para poder ver bien la teoría en este caso, ¿sí? Por favor, un minuto nos tomamos en chequear a detalle, porque de esto va a depender mucho el que interioricemos. A ver, para continuar, necesito ahora que ustedes, por favor, definan cada uno de ustedes, porque esto tenemos que hacerlo al interior de cada uno,
que ustedes escojan uno de los círculos, ¿sí? Ya sea el de logro, de afiliación, el de poder o influencia, cualquiera de los tres círculos, en la medida de que ustedes indiquen cuál es digamos, el círculo que más lo motiva a ustedes. Ojo que somos personas distintas, no a todos le va a motivar, no a todos le va a motivar, digamos, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, a ver, en referencia a ello, les pido que por favor definamos qué es lo que les puede motivar a cada uno de ustedes, ¿sí? Escojamos eso, nos toma un minuto, no más. Listo, ok. Entonces, ahora vamos a, bueno, estamos 8 personas, pero nos va a servir este ejercicio. Voy a conversar con 3 personas así al azar, simplemente para que me indiquen cuál de los círculos ha escogido. O por favor, en todo caso, por el chat, ¿les parece? Para no extendernos mucho por el tiempo. Me gustaría que ustedes me indiquen, las personas que estamos acá, con una palabra, ¿no? Si escogió afiliación, si escogió poder o si escogió logro. ¿Les parece? ¿Cuál es, digamos, el sector que a ustedes más lo motiva? A ver, ayúdenme, por favor, ayúdenme con el chat, ¿sí? Les voy a agradecer. A ver, vamos. A ver, ayúdenme por el chat. No hay respuesta buena ni mala aquí, por si acaso. ¿Ah? Todos los seres humanos somos diferentes. Algunos nos motivará una cosa y a otros les motivará otra cosa. ¿Sí? ¿Ok? Vamos viendo afiliación, logro. Tenemos ya 2 respuestas. Por lo menos me gustaría una respuesta más, ¿sí? Por favor. De quienes aún no están participando, no sé. Se me ocurre Ítalo, se me ocurre John, no sé, Edwin tampoco, José Carlos, no, José Carlos sí. Roy también, ya no. Ok, poder, perfecto. Entonces, miren, se dan cuenta que los seres humanos somos diferentes y este ejercicio, bueno, ahorita estamos pocas personas, pero sería un buen ejercicio para que ustedes lo hagan dentro del grupo en el cual se encuentran ustedes. Es decir, si ustedes tienen a cargo una área, el área de una compañía, ¿no? Sería bueno enviarles a modo de marcar a cada uno de sus colaboradores, ¿sí? Y que ellos puedan responder de la misma manera como los han hecho, de tal manera que yo puedo segmentar en 3 grupos a todas las personas que están a mi cargo, ¿no? Imagínense que tenga unas 30 personas, seguramente de las 30, un grupo, no sé, pues de 12, por decir, estarán con logro, otro grupo, no sé, de 8 en afiliación y un grupo de 10 en poder e influencia. Me sirve para 2 cosas. Me sirve para 2 cosas. Uno,
¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice que hay aspectos que van a motivar de manera diferente a las personas y declara que existen 3 áreas que son, digamos, áreas de motivación: afiliación, logro, poder e influencia. Ahora, no significa que nos sesguemos y que una de las áreas sea la que netamente nos vaya a motivar, sino que estamos hablando de que la área en la que hemos escogido es la que en mayor grado nos motiva, ¿correcto? Entonces, si ustedes han segmentado a este grupo de personas que tienen a su cargo, les va a servir ¿para qué? Para que ustedes puedan desarrollar un plan de compensación o un plan de motivación y saber qué es lo que va a motivar a cada uno de los grupos, de tal manera que ustedes pueden orientarse y, digamos, no hacer, no tomar medidas en general que solamente van a beneficiar a uno y a otros no. A eso me refiero. Y eso es muchas veces por lo cual los planes de motivación y compensación fracasan, porque proponemos cosas que a las personas no les puede interesar. Imagínense el ofrecer o poner dinero a modo de motivación y el contexto que sea un grupo de gerentes, que seguramente sus problemas no son económicos. Entonces a ellos en definitiva no les va a motivar el tema del dinero, ¿no? Podría motivarlos algunos aspectos más importantes, quizá alineados al tema del ego o al tema del logro, por decir, ¿no? Como ustedes están viendo. O quizá habrá otro segmento que prefiere temas de afiliación, porque son personas que tienen, digamos, un perfil diferente, o en el tema de poder influencia, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a determinar cómo debemos de manejar la motivación a nivel de las personas. Tenemos una siguiente teoría, que es la teoría de las expectativas de Bloom. ¿Y qué nos dice Bloom? Bloom nos habla de una secuencia bastante lógica en su teoría, ¿no? Que el ser humano siempre está sujeto a las expectativas, o sea, siempre va a tener expectativas. Un buen ejemplo es esto que ya vimos en el primer entregable, el contrato psicológico, que es un contrato de expectativas. Hay cosas que yo espero y en la medida que estas cosas que yo espero estén o sea, se me brinden, ¿ok? A mí me va a motivar. Pero aquí hay algo interesante, ¿ah? Acá hay algo interesante. Es decir, si ustedes ven el flujo, se espera que exista un elevado esfuerzo. O sea, una persona con un elevado esfuerzo, es decir, que tenga un esfuerzo más de lo normal, siempre va a esperar tener un buen desempeño, porque obviamente, ¿no? Si yo me esfuerzo, seguramente el resultado va a ser un buen desempeño o un alto desempeño. Pero si es que yo tengo un alto desempeño, voy a esperar una recompensa de la organización. Y una recompensa de distintos tipos, ¿ah? O sea, no necesariamente monetaria, pero finalmente una recompensa, ¿sí? Y se espera que esta recompensa genere satisfacción en las personas. Y este es un ciclo. Luego que yo recibo esa recompensa y tengo satisfacción, yo lo que puedo hacer es seguirme esforzando más y repetir este ciclo. De manera que si es que podemos manejarlo de una buena forma, esto podría ser un bucle repetitivo que me va a llevar a tener a las personas en ciclos progresivos con el más alto desempeño. Y es algo que utilizan los equipos de alto desempeño, ¿no? Recompensa, la entrega de recompensa, pero determinando qué es lo que en realidad motiva a las personas, ¿sí? Tenemos otra teoría, que es la teoría de la equidad de Adams. ¿Qué es lo que nos dice Adams? ¿Sí? Adams habla de un equilibrio a modo de balanza. Y es que en realidad también la teoría de Adams nos habla de un ratio de satisfacción de un empleado. Y muchas veces esto se utiliza como un ratio de medición, que es la fórmula en que estamos viendo en la parte inferior, ¿no? Lo que las aportaciones de la empresa entre las aportaciones individuales. Es un ratio. En resumidas cuentas, ¿de qué se trata esta teoría? ¿No? Se trata de que cuando alguien da algo, también espera recibir algo en función y en la misma medida a cómo ha sido su desempeño. Es decir, alguien que genere un aporte bastante importante para una organización, también va a esperar que como parte, digamos, de este proceso, pueda tener también una compensación. Es decir, obtengo
deseo obtener en la misma proporción de lo que yo aporto a la compañía, ¿verdad? Si considero que aporto mucho, ¿ok? Y mi aporte influye mucho en los resultados de la compañía, obviamente también esperaré obtener buenos, digamos, no sé, buenas compensaciones por el lado de la compañía, ¿sí? Y hay una teoría que es importante, y esta teoría no va divorciada de todo lo que ya hemos visto, ¿eh? Que se llama la teoría del establecimiento de metas de Luke. Y es que seamos reales y ciertos, ¿no? Cuando una persona tiene los parámetros de desempeño ya establecidos, es decir, cuando una persona tiene metas, y es más, estas metas se miden con indicadores, esto va a hacer que la persona se enfoque en el cumplimiento de sus resultados. Y aquí una buena forma de resumir todo lo que estamos hablando es lo que se ve aquí en la imagen, ¿no? Un empleado con metas tendrá un desempeño, un mejor desempeño que aquellos que no la tienen de forma clara. Es decir, existe una gran diferencia entre un empleado o un colaborador que sí tiene metas y otro que no tiene metas. ¿Mm? Y la influencia de las metas es total, les digo, ¿eh? Porque genera compromiso, afina la eficacia personal. Esto tiene que ser obviamente en función al tipo de tarea y genera un contexto también de cultura en la organización. Y mucho tiene que ver con las famosas evaluaciones de desempeño que deberían de hacerse 2 veces al año, por lo menos en las organizaciones. Y este es un proceso bastante interesante. Así que cualquier acción, cualquier plan de compensación o de motivación que yo genere al interior de mi organización tiene que ir acompañado, en definitiva, con el establecimiento de metas. Y esto es apoyado con lo que dice Luke. ¿Sí? Vamos a establecer cómo es un proceso. Y este es un modelo, ¿verdad? Un modelo bastante lógico que estamos cogiendo para ver cómo es que se debe de generar un proceso de motivación al interior de una organización. Mire, en el punto 1 tenemos a los empleados y por lo tanto deberíamos de identificar sus necesidades, es decir, qué necesidades ellos tienen para poder ser satisfechas. Ahí estamos hablando de las 2 primeras teorías que vimos el día de hoy, ¿no? La de Maslow, y bueno, y la otra también de la pirámide que va segmentada en 3, ¿no? En realidad, al margen de la teoría que vayamos a escoger para generar la motivación, es necesario que sepamos qué es lo que requiere el colaborador y qué es lo que motiva al colaborador. Básicamente ello. Pasamos al segundo recuadro. El empleado busca maneras de satisfacerla. Claro que sí. Hay que buscar las maneras, es decir, las acciones con las cuales como organización, y obviamente esto va en función, va muy en paralelo a lo que los empleados hacen también, como parte de la automotivación. Y en el punto 3, el empleado, ojo, el empleado va a seleccionar siempre un comportamiento. Es decir, él decide qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer. Y esto es algo que va en función al libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. Para finalmente ejecutar, si tiene la actitud de una persona motivada por todo lo que viene atrás, es decir, porque el plan de compensación o el plan de motivación está surgiendo resultados, o en todo caso, probablemente si es que es un plan que no esté bien elaborado, el empleado no va a ejecutar, ¿no? O sea, no va a asumir. Es decir, existe este momento que es un punto de quiebre. Si el empleado hace o deja de hacer, ¿no? ¿Sí? O ejecuta o no ejecuta. Y luego, en función a ese desempeño, obviamente tiene, y ese desempeño medido, el empleado debe recibir o un premio o un castigo, y eso tiene que ir en función a los objetivos y en función a lo que quiere la organización. Hay que premiar los resultados sobresalientes y obviamente si no existen resultados a pesar de que las metas sean establecidos, quizá decir castigo es muy fuerte, pero la organización debería tomar las medidas adecuadas para poder corregir ello, ¿no? Y luego el empleado reevalúa sus deficiencias o las eficiencias que ha tenido en este proceso y se repite nuevamente este ciclo, ¿sí? Hablábamos de los sistemas de recompensa y hemos hablado bastante el día de hoy, ¿verdad?
Y estos sistemas de recompensa nos sirven ¿para qué? Para que en las organizaciones podamos tener constantemente motivadas a las personas. Imagínense, en las compañías tenemos diferentes grupos, diferentes personas, diferentes personalidades, ¿no? Pero en general, a los vendedores de la compañía hay que tenerlos muy motivados, ¿verdad? Esa es una de las características porque ellos se enfrentan todos los días ante la negación de las personas. Es decir, para obtener un sí de las personas, generalmente pasan por más de 5 o 10 nos, ¿verdad? Y el caerse en un no y el ir avanzando de manera desmotivada con cada no que recibe de los clientes va a tener un efecto psicológico muy fuerte. Por eso, digamos, por eso que es bastante claro que hay que cuidar de nuestra fuerza de ventas y tenerlos alineado a un buen sistema de compensaciones va a ayudar muchísimo a que esto sea sostenible en la organización, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Influye sobre los trabajadores para que acudan a su trabajo. Claro que sí, va a influir muchísimo, ¿no? Personas motivadas van a reducir las inasistencias al trabajo. ¿Qué más? Los motivan para actuar de manera eficaz. Claro que sí, personas motivadas obviamente son más eficaces y hablamos de eficacia al cumplimiento de metas por parte del colaborador. Refuerzan la estructura de la organización para especificar la posición en sus diferentes miembros, ¿no? O sea, eso ayuda a que la estructura organizacional también, digamos, sea funcional, ¿sí? Acá hay un punto importante, el dinero como motivación. ¿Mm? Entonces, creo que corresponde tomar con pinzas, ¿sí? Corresponde tomar con pinzas lo que significa el tema de... A ver, me fui de la diapositiva. Corresponde tomar con pinzas el efecto de la motivación a raíz del dinero. ¿Sí? Hemos tenido respuestas en que sí motiva, en que no motiva y depende. ¿Ok? Pero aquí hay que ser claros. Aquí hay que ser claros en algo y creo que ya tenemos lo suficiente elementos de juicios para que ustedes estén convencidos de lo que yo voy a mencionar ahora. Más que el dinero como elemento de motivación es qué puede hacer el dinero por ese colaborador. ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede hacer el dinero por ese colaborador? Porque seguramente ese dinero podría ser utilizado, imagínense, por un colaborador para estudiar, no sé, imagínense, estudio de especialización, o sea, por ejemplo, una maestría, ¿no? El que la compañía te dé dinero, tú puedes utilizarlo para pagar tu maestría, pero ¿a dónde yo voy? Que la necesidad, digamos, o la motivación no viene por el dinero que recibe, sino que la compañía debería de tener esto claro y saber que a este colaborador le gusta o lo motiva a desarrollarse profesionalmente. Por lo tanto, una buena acción de motivación sería premiarlo brindándole estudios, no sé, pagados de una maestría, ¿no? Y no el dinero, porque el dinero simplemente va a ser un elemento que va a permitir traducir a la realidad aquella satisfacción de la necesidad que el colaborador tiene, ¿verdad? Y además que cuando, digamos, premiamos de forma intrínseca con el dinero, lo que sucede es que la primera vez puede motivar, en el corto plazo puede motivar, sí, en el corto plazo en definitiva es muy probable que motive. Sin embargo, esto no va a motivar en el largo plazo y podemos caer, como ya les dije, en un tema de la transaccionalidad, en esperar siempre dinero por cada cosa buena o por cada cosa sobresaliente que se vaya a hacer en la organización. Y perdemos en lo que concierne el espíritu de servicio de la organización, ¿verdad? Entonces estaríamos metalizando. Y además que el dinero, como dinero, no motiva pues a todas las personas, ¿verdad? Hay personas que se caracterizan por ser más espirituales, entonces el hecho de tener un medio material probablemente no los vaya a motivar. Y al otro extremo, ¿no? Personas que no tienen carencia de dinero o tienen dinero en abundancia, ¿no? O sea, les va a dar lo mismo el recibir dinero
probablemente por alguna acción destacada, ¿no? Y a estas personas hay que tener mucho cuidado porque podría ser la cúpula o la élite de nuestra compañía y hay que motivarlos de otras personas, de otra forma, ¿verdad? Imagínense que el simple hecho de generar un reconocimiento en público a un colaborador tiene un efecto más destacado que darle dinero, ¿verdad? Y eso, como les digo, hay que aprender a saber qué es lo que realmente, a identificar qué es lo que realmente motiva a una persona. Sigamos. Y si el dinero no lo es todo, ¿verdad? ¿Qué otros factores motivan a las personas? ¿Qué otros factores motivan a las personas? Sería interesante, y ya lo hemos visto al inicio, ¿verdad? Que ustedes mencionaban diferentes aspectos que a ustedes los motivan, diferentes puntos que a ustedes los motivan. Pero en general, miren, ¿ah? Aquí vamos a ver 6 ítems que nos hacen referencia a temas que motivan a las personas. El sentir que su trabajo es trascendente, es decir, que lo que hacen es importante. El que estén alineados con los valores de la persona, ¿verdad? Y que también estos valores pues se alineen con la visión de la organización, ¿no? La sensación de control es algo que complica a las personas. El hecho de tener autonomía, el que no estén constantemente en un afán controlista, eso motiva a las personas. El compartir el trabajo con personas también eficientes, es decir, tener otras personas de las cuales se puede aprender por la expertise que tiene en su trabajo. Y las expectativas también que el jefe deposita en una persona en su afán de empoderar es algo que motiva, porque probablemente sea el camino o una persona esté siendo observada para ser promovida, ¿no? Y la flexibilidad, es decir, conjugar el trabajo con la vida laboral es algo que también ayuda muchísimo, ¿sí? ¿Qué otros factores motivan? La confianza, digamos, el trabajo mismo, una buena comunicación, reglas claras, la responsabilidad, una posibilidad de ascenso y crecimiento profesional. Yo quiero aquí, en esta siguiente diapositiva, dejarle algunos puntos que ustedes pueden considerar como elementos de motivación y que pueden trabajar, digamos, a nivel de los empleados, a nivel de los colaboradores, pero quiero regresar a esta diapositiva porque acá hay algunas cifras que estoy cogiendo de CEUPE, que es una escuela escuela europea de posgrado, que en su blog nos dice lo siguiente, ¿no? El 40% de los empleados no se sienten apreciados por su empresa, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? El 75% de los trabajadores afirma que se implicarían más, es decir, se comprometerían más en su trabajo si sintieran que se reconocen sus logros. Es que muchas veces no se los reconoce, pues, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando una empresa invierte el 1% de todos sus ingresos en los empleados, el 85% ve el impacto, ¿ok? Los empleados comprometidos siempre tienen lealtad y pasión con la empresa. Entonces, aquí estamos soltando algunas cifras de estudios que se han hecho en temas de motivación laboral. Y con esto hemos llegado en la práctica a la parte final. ¿Ok? Yo quiero generar una conclusión, un par de conclusiones y llamar la atención en 2 aspectos más. Pero primero dejemos esos aspectos que quiero tocarlos con ustedes. Miren, la apreciación y reconocimiento son uno de los requisitos más importantes, o sea, el aprecio y el reconocimiento para una persona son una de las cosas que más buscan los empleados de las organizaciones y son cosas que nos están dando. ¿Ok? ¿Y en qué situación los empleados creen que cambiarían de puesto? Si es que no existe reconocimiento. Miren, de los empleados dice que cambiaría su puesto por alguno con más reconocimiento. Es decir, si tuvieran la posibilidad de escoger entre 2 trabajos y saber que en uno de los trabajos se le genera mayor reconocimiento por las cosas que hace, este empleado tranquilamente va a cambiar o va a decidir por una organización, ¿sí? Entonces, aquí estamos
hablando ya, y esto va como parte de la conclusión, de que hay aspectos importantísimos cuando vamos a generar motivación que no dependen del poder económico y ni dependen de un presupuesto que debe de asignar la organización, ¿verdad? Hay aspectos importantes como que en los cuales no, digamos, no se genera mucha inversión económica, pero sí, sin embargo, tienen muchísimo impacto. ¿Y cuáles son ellos? El reconocimiento, ¿verdad? El tener a empleados, digamos, con una buena cultura organizacional y donde prime un buen clima laboral, ¿verdad? El reconocerlos y el saber individualizarlos en función a lo que ellos requieren, el tomarse un minuto por parte de los jefes a hablar con ellos por cosas que vayan más allá del trabajo y aprender a conocerlos, ¿verdad? Entonces, hablamos de diferentes aspectos que no inciden en un costo para la organización. Perdón, pero sin embargo, pero sin embargo es necesario que podamos generar esto como parte del desarrollo que debería tener toda organización. Finalmente, quedemos claro en que una organización motivada es una organización más eficaz. Pero para tener una organización motivada, necesitamos saber qué es lo que motiva a nuestros colaboradores, ¿verdad? Segmentarlos, es decir, tenerlos agrupados agrupados en función a aquello que los motiva a las personas. Y una buena forma de escoger diferentes aspectos, dentro de ellos la teoría de McClellan, para irlo trabajando, ¿verdad? Y una vez que ya identificamos qué es lo que motiva a cada grupo dentro digamos, de nuestra organización, generar nuestro plan de compensaciones. Es decir, que estamos dispuestos a premiar aquellos comportamientos o aquellos resultados buenos de los colaboradores, pero además que esto sea de manera justa. Es decir, si es que se dan las reglas, estas reglas deben de respetarse de manera clara, ¿verdad? Y respetarse de manera clara incide en que, digamos, premios o compensaciones iguales por comportamientos iguales, ¿sí? Sin hacer distinción dentro de los colaboradores, porque si es que hacemos distinciones, como ya les dije, por irnos al extremo, ¿no? En un caso premio y en otro caso no premio, o por un mismo tipo de acción, premio a un colaborador y a otro no lo premio. Ahí incluso se nos puede salir de las manos porque estaría pasando que no estamos midiendo a todos con la misma vara, ¿correcto? Entonces, esa es la conclusión a la cual llegamos y me gustaría saber si es que tenemos algunas preguntas por parte de ustedes, o algo que quisieran comentar, o algo que quisieran, digamos, ver de manera relevante, ¿no? Y si no es así, también me gustaría que por favor, me den un feedback ustedes a mí, de que, bueno, hemos llegado a la parte final, que ha quedado claro, y que, bueno, no hay aún ahora digo, por consultar. Sin embargo, dejamos abiertos siempre los canales, que es el área de consulta de novedades al docente, ¿no? Mencionarles también, por favor, ya en estos minutos finales, que tenemos el foro de discusión de la unidad 1, que ya la cerramos en la práctica, pero todavía los invito a que puedan participar porque, como ustedes saben, como parte de la política de evaluación, nosotros consideramos la intervención que ustedes tienen, ¿ok? Con sus comentarios, con sus aportes a través del foro, y estos se van a traducir siempre en la consideración sobre la evaluación que ustedes tienen, ¿no? De acuerdo a lo establecido por la universidad, ¿sí? Así que, por favor, los invito a que ingresen al foro formativo, para que puedan todavía generar su participación, ¿no? Ya también estaremos poniendo las preguntas del caso para el foro de la unidad 2, que estamos iniciándola con esta clase en esta semana, ¿no? Correcto. Nada, muchísimas gracias, y vamos a dejarles, por pedidos que ya he tenido por parte de ustedes, cerrar la sesión
1 o 2 minutos antes, entendiendo de que muchos de ustedes pasan a una siguiente sesión con otro docente en otro curso, como también es mi caso. ¿Okay? Nada, muchísimas gracias y cerramos la sesión. Gracias, John, gracias, Edwin, gracias, Ítalo, gracias, Roy, gracias a todos los que han participado activamente y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Yo estoy dejando de grabar en estos momentos, estoy deteniendo la grabación